Muy bien, estamos listos para nuestro estudio que corresponde a hoy, domingo 9 de agosto, en donde estamos estudiando sufrimiento cristiano. Y lo importante ahorita en este momento es en qué condiciones estoy yo escuchando la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Es tan importante como el haber tenido la decisión de venir a sentarse a estudiar la palabra de Dios. Es tan importante el estar en comunión para poder de esta manera estar en la línea correcta, sin interferencias en cuanto a la palabra de Dios. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego oramos para iniciar el estudio esta tarde. Igual la invitación a los que nos escuchan en casa para que puedan estar en esta misma posición en la cual solamente podemos escuchar la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites disfrutar. Nos ponemos en tus manos para que podamos estar atentos, concentrados, Señor, en lo que tú tienes para nosotros durante este estudio, Señor, durante esta tarde. Ponemos en tus manos a los que nos escuchan en casa también, son parte de nuestra congregación. Y pues, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de comunicarnos con ellos y también de los que están aquí con nosotros presentes. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual nos permites ver que es primordial, Señor, en la vida del cristiano el seguir avanzando en este momento tan importante en la vida, Señor, que tú nos permites tener. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para comenzar, tenemos 3 citas en las cuales quiero que hagamos un poquito de énfasis y quiero que las lean ustedes aquí junto conmigo, los que están en casa, para que apunten la cita y más tarde puedan poner atención o repetirlo para que lo escuchen con calma, los versículos que tenemos. Tenemos primero Efesios capítulo 1, versículo 3. Es un versículo y ya creo que hasta muchos ya se lo saben de memoria, porque lo repetimos constantemente, ¿verdad? Dice así este versículo, Efesios 1:3. Digno de alabanza, dice en muchas versiones bendito, pero es el mismo significado. Digno de alabanza, y no es el mismo significado, perdón, déjenme aclaro. Es una forma de expresión para darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios y que es el único digno de toda nuestra alabanza. Entonces por eso es esa introducción que tenemos. Digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha beneficiado, bendiciones, como usted lo quiera mencionar, con todo beneficio, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, antes de que existiéramos, esos beneficios ya estaban a nuestra disposición. Y luego tenemos en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice así, Hebreos 4:1, dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa, estando aún vivos nosotros, de entrar en su reposo, y la palabra reposo significa máximo descanso, máxima felicidad, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. No está hablando de la salvación, está hablando de una posición de reposo, y eso significa máximo descanso o felicidad interna o relax, ¿verdad? Como quiera usted llamarle a esta posición. Y luego nos vamos a Romanos capítulo 12, también es otro versículo que creo que ya se lo saben de memoria por la repetición que tenemos de él, que dice así, y no se adapten a la moda de este mundo, sino transformados o vengan a ser transformados mediante la renovación de su mente, su entendimiento, para que verifiquen, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. Estamos viendo ya en estas últimas lecciones de sufrimiento cristiano cómo y qué tan importante es el darnos cuenta que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y que en medio de cualquier circunstancia pueda ser sufrimiento, Dios tiene un plan perfecto en medio de ello. Cuando estamos fuera de comunión, nosotros somos arrogantes, nosotros somos yo necesito, yo quiero, a mí demen, yo opino, yo. Es una parte de la arrogancia que todos tenemos un poco o mucho. Por eso somos tan arrogantes, ¿verdad? Porque nos salimos de comunión y comenzamos a funcionar en nuestras fuerzas. Por eso tomamos las cosas personales, por eso nos hundimos en las tinieblas
y ahí estamos tratando de sobrevivir como si estuviéramos ahogándonos, ¿verdad? Y tratando de sacar una manita, un pie con nuestros recursos. En Juan 16:33 dice que había mencionado el Señor que algunos iban a salir corriendo, muchos iban a salir corriendo. Pero dijo, no se preocupen, tranquilos. Y luego dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué es paz? ¿Se acuerdan? El alma tranquila, felicidad interna, tranquilos, prosperidad en el alma. En el mundo van a tener tribulaciones, aflicciones, problemas, enfermedades, pandemias, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Es muy importante. Todos los que estamos aquí presentes tenemos altibajos en la vida cristiana. Todos. Unos más bajos, unos más altos, pero todos tenemos altibajos. Aquí el punto es, regresa a tu posición inmediatamente. Mantente el mayor tiempo posible en esa posición para que podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Todo está determinado. Dios preparó todo para que nosotros estemos en una posición de descanso. Dice la palabra de Dios que por sus heridas nosotros fuimos sanados. A eso se refiere. Por eso debemos de experimentar, o sea, hacerlo experiencial en nuestra vida, el poder traspasar todas estas barreras, quitar todos estos límites que tenemos para seguir avanzando. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos estar funcionando dentro del plan de Dios. Dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, en la medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, debemos ir aprendiendo a comunicarnos con el Padre. Y esto es algo que vamos a tocar el día de hoy, bien interesante, que tiene que ver con la oración. Por eso les inculco este concepto. Tenemos que conocer al Padre. Primero porque queremos amarle en manera grande, a lo grande. Pero también porque podemos comunicarnos con Él de una manera diferente, porque le conocemos. Ya no estamos hablando con un desconocido. ¿Cómo habla usted con un desconocido? Pues de una manera así como que quién eres, como hombre, mujer, comienzas con dudas, no le conoces. Pero conociendo al Padre, conociendo correcta doctrina, iremos avanzando y iremos aprendiendo a comunicarnos con Él. Lo que sí sabemos es que nos adora. Eso sí es indudable. Nos ama con un amor increíble, un amor completo, verdadero, y no pide nada a cambio porque es por gracia. En la medida que nosotros vayamos aprendiendo la doctrina bíblica, vamos a ir aprendiendo a comunicarnos con Él de una manera correcta, de acuerdo a su protocolo. No se puede, como un bebé, comunicarse con Dios. ¿Qué es lo que le va a decir a Dios como bebé? ¿Qué hacen los bebés? ¿Qué hace el bebé? Yo acabo de estar con uno de mis nietos y ellos son bien inteligentes, ¿verdad? Todos los babies. ¿Qué hacen? Lloran. ¿Y qué hace uno para solucionar el problema? Darle lo que necesita. ¿Tiene hambre? Ahí está su comida. ¿Quiere que lo cambien? Ahí está su cambio. ¿Quiere que lo acuesten y dormir? Llora y ahí está la solución. Esa es la manera que nosotros funcionamos también como miembros de la familia real cuando estamos como bebés. Estamos hablándole a Dios como un bebé. Y conforme nosotros vayamos creciendo espiritualmente, esa comunicación con Él se va a transformar. Porque la oración tiene un protocolo, es un sistema que tiene la oración. La oración no es nomás, bueno, habla con Dios, pídele. No, tiene un protocolo, tiene un cómo, un por qué, un para qué. Y eso es parte de la información que tenemos que tener independientemente del crecimiento espiritual en el cual tenemos que estar siempre funcionando. No utilicemos la oración para contratar a Dios. A veces así pareciera. Yo lo llegué a hacer en algún momento.
pedirle cosas a Dios que haga por mí, porque yo quiero que se haga eso, porque yo necesito que se haga eso, porque a mí me hace bien eso, para que Él haga lo que nosotros queremos. ¿Sí se ha fijado en eso? Piénselo. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen mucho crecimiento espiritual y muchos de los que nos escuchan y se han dado cuenta que nuestras oraciones eran vacías, eran tremendamente feas, horribles ante la presencia de Dios, porque estábamos enviando todo como si fuera el 911 para que se solucionara nuestra vida. Pero si usted se acuerda, porque la palabra de Dios así lo dice, que la oración tiene que ser compatible con su voluntad y con el protocolo divino, entonces comenzamos a pensar, ok, entonces me tengo que acercar con inteligencia hacia el trono de los regalos, hacia el trono de la gracia. Y cuando digo inteligencia, ustedes saben que estoy hablando de doctrina en el alma. Hay oraciones que podemos hacer y Dios no las va a contestar. Y tenemos que entender eso y es punto. O sea, no le vuelva a tocar el asunto. Así Dios quiere que sea. Hemos utilizado el caso de Pablo, ¿se acuerdan? Él oró y se equivocó. Por eso oró varias veces. Pero al final se dio cuenta que esa era la voluntad de Dios, que eso era lo necesario para él. ¿Y qué dijo? Ah, ya entendí. Y nunca más volvió a orar por esa situación. A lo mejor en su corazón estaba el deseo de sanar, pero él entendía que el plan de Dios está sobre mi querer, sobre lo que yo quiero, sobre lo que yo necesito. Hemos dado muchos ejemplos y uno que yo siempre les doy es: Dios no puede violar la libre voluntad del ser humano. ¿Cómo vamos a pedir algo en lo cual pedimos que viole la voluntad de alguien? Señor, cambia a X persona. Señor, que ya no haga esto, que ya no haga lo otro. Señor, haz esto en la vida de esta persona. Dios no va a violar la libertad de una persona, de un miembro de la familia real. La oración, uno de los puntos más importantes es reconocer qué y quién es Dios. Y cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de qué y quién es Dios, comenzamos a tener un entendimiento más grande de la oración. Todo esto bajo la llenura del Espíritu Santo, lógicamente. La oración no está diseñada para sacarnos de problemas. Ese no es el diseño. Y entiéndame muy bien, Dios nos va a sacar de muchos problemas porque se lo pedimos. Sí, probablemente muchas situaciones van a pasar, pero la oración no está establecida para que Dios nos quite los problemas. Por eso estamos estudiando la adversidad en el cristiano, el sufrimiento cristiano. Por eso estamos dándole énfasis a entender cuál puede ser la situación que yo estoy viviendo, que le puedo llamar sufrimiento en mi vida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tiene Dios planeado en medio de todo esto que me está sucediendo? El propósito es que nos demos cuenta de que si tenemos adversidad, déjeme ver, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Y para qué va a suceder esto? Por eso siempre vuelvo a repetir, hay adversidad que sucede porque nosotros la producimos en nosotros o otras personas, ¿sí? A veces usted y yo tomamos malas decisiones y viene un problema atrás de ello. A veces Dios permite esto en nuestra vida o nos lo envía por disciplina. Muchas veces suceden en nuestra vida sufrimiento cristiano para disciplina. ¿Por qué me está disciplinando Dios? Porque no estoy funcionando bajo el protocolo divino, porque no estoy siguiendo el camino que Él tiene preparado para mi vida, para que yo lo disfrute y lo viva día tras día. Entonces me tiene que disciplinar. Pero viene también el sufrimiento para bendición, que ya lo hemos dividido, ¿se acuerdan? Que tiene mucho que ver en el proceso que estás creciendo. Si estás en el proceso de autoestimación espiritual, si estás en el proceso de autonomía espiritual o si estás en el proceso de madurez espiritual, lógicamente que Dios nos da, por eso dice la Biblia que Dios no nos da más de lo que podemos resistir, porque sabe en qué momento vivimos de crecimiento espiritual. Y esa prueba, esa disciplina,
va a ser en el punto exacto que necesitamos. A lo mejor disciplina para que volteemos a verle, a lo mejor para bendición, para seguir creciendo espiritualmente. Nosotros, gracias a Dios, y cantamos al principio, hay poder, sí hay poder en la vida del cristiano. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder al cual usted y yo tenemos acceso para vivir la vida cristiana. No para hacer milagros, no para hacer cosas sobrenaturales, que Dios las puede hacer directamente, pero nos lo está dando para vivir la vida cristiana de una manera sobrenatural, como Él la vivió. ¿Cómo pudo el Señor Jesucristo llegar a la cruz sin pecado? Por los recursos que Él tenía para vivir, como un hombre, porque acuérdense que aquí hablamos de unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre, y el 100% hombre llegó a la cruz sin pecado, por los recursos. Él lo hizo y nos lo muestra a nosotros o nos pone ante nosotros como diciendo, miren, este es el prototipo, ahora ustedes lo pueden usar. De que funciona, funciona, úsenlo. Es para su vida espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice así, Efesios 4, versículo 23. Y que seáis renovados o que vengan a ser renovados, y a mí me gusta mucho una traducción que dice refrescados, o sea, para refrescarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En la medida que nos vayamos exponiendo a la palabra de Dios, vamos a venir a ser rejuvenecidos. Oyen esas frases que dice que nos vamos a rejuvenecer como el águila, y hasta lo cantamos también porque es un versículo bíblico. Bueno, para que eso suceda, eso no es mágico, eso no es automático, eso es un proceso de por medio de la llenura del Espíritu Santo, por un sistema que Dios estableció, y la palabra de Dios para que la escuchemos día tras día para el crecimiento espiritual, y nos vamos a rejuvenecer. Aunque nuestro exterior cada vez esté más deteriorado, yo le digo por mí, no lo quiero decir por usted, lo estoy diciendo por mí, cada vez que estamos más deteriorados nos vamos a dar cuenta que por nuestro interior está más joven en el espíritu, en la palabra de Dios, en las fuerzas que tiene para seguir avanzando en el proceso de crecimiento espiritual. Ahora, vamos a ir entendiendo la oración, vamos a ir entendiendo la adversidad y darnos cuenta que esto es producto de la soberanía de Dios. Así Dios lo estableció. Hay una frase que dice un pastor y la tomo para mí, para usarla con ustedes. Si usted tiene alguna queja, comuníquese directamente con él. En cuanto a cómo Dios planeó y programó todo esto. Todo esto está dentro del plan. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a la cima. Para poder llegar al máximo. Y lo hemos visto con Pablo. A mí me fascina recordar la historia de Pablo porque nos damos cuenta que aún siendo él un hombre tan complicado, tan religioso, tan legalista, llegó a ser un hombre con tanto crecimiento espiritual que pudo llegar al momento de estar a punto de ser sacrificado, muerto por un hombre que le iba a cortar la cabeza. ¿Y qué dijo él? Háblenle al Departamento de Derechos Humanos para que a ver qué hacen, para que me salven. No, yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado, yo ya terminé la carrera, yo ya estoy esperando mis coronas, mis premios, mis condecoraciones que Dios me va a dar cuando esté en el tercer cielo. Él estaba en esa posición. Y no lo dice, yo lo estoy agregando esto. Él ya estaba diciendo, se les está pasando el tiempo, ya debería venir el que va a cortar la cabeza, porque él ya estaba listo para irse. Yo creo que esa es una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Por eso él decía, imítenme, y no está hablando de imitarlo con las características de él, sino imitarlo en lo que él hacía. Y él lo que hacía era crecimiento espiritual para su vida, porque eso era lo más importante. La oración es importante en la vida del cristiano, no para crecimiento espiritual, pero sí para comunicación con Dios. No crecemos espiritualmente porque oramos, o porque cantamos, o porque leemos la Biblia, o porque todas las mañanas tenemos un pequeño devoción. No, usted crece porque percibe la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo de parte de un comunicador, quien éste sea, y que usted lo crea,
y el Espíritu Santo lo metabolice, lo guarde, lo ponga ahí en su alma y ahora lo tenga listo usted para aplicarlo. Ese es el proceso de crecimiento espiritual. En la oración lo que deberíamos tener en mente es: el poder de Dios se perfecciona en mí cuando yo soy más impotente. Cuando yo dejo de tener poder el yo, entonces el Señor se perfecciona en mis debilidades y me da la capacidad que necesito. ¿Eso no significa que no vamos a poner peticiones ante Dios? Claro que sí tenemos la oportunidad, pero no es lo único en una oración. Usted cuando platica con alguien no solo para pedirle cosas, platica para comunicarse, para platicar las experiencias, lo que está viviendo. Esa es una oración. Tiene muchos ingredientes y dentro de ello dice la palabra de Dios que con acción de gracias. Y esa debe ser una característica de nuestra oración. ¿Por qué estamos vivos? ¿Para qué estamos vivos? Porque Dios quiere que alcancemos el máximo nivel de crecimiento espiritual, el máximo nivel de capacidad, que vengamos a ser ganadores. Acuérdense que todos nacimos perdedores, pero tenemos la oportunidad de ser ganadores. ¿Qué es ganador? Es aquella persona que está consciente plenamente de que lo más importante en su vida es Dios y le da a Dios el primer lugar sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se logra eso? Con conocimiento metabolizado en el alma, no con conocimiento académico, porque eso mucha gente puede aprender conocimiento académico. Metabolizado es muy diferente. He aquí la importancia de darnos cuenta que esas dos palabras que existen en el Nuevo Testamento, gnosis y epignosis, son muy diferentes. Hay una ocasión que dice que el gnosis es pura arrogancia, vanidad, conocimiento académico. Eso sí puede producir vanidad en la vida de la persona. El metabolizado no, porque es eso espiritual, eso está en tu alma, eso es para que tú vivas la vida cristiana a tu manera, como Dios te da a entender por medio de la doctrina que tienes en tu alma. La oración no está diseñada para sacarnos de problemas, pero sí está diseñada para que expresemos nuestra impotencia, nuestra incompetencia, nuestra humildad y nuestra total dependencia a Dios. Eso sí, esa es una oración. ¿Y cuándo soy dependiente? Acabo de usar esa palabra. ¿Cuándo soy dependiente? Cuando dejo que Él resuelva las cosas como Él quiera, no como yo quiero. Cuando Él haga su voluntad en mi vida, no lo que yo quiero que se haga en mi vida. La oración no está diseñada para manipular a Dios, sino para que nosotros nos conformemos a su voluntad. Le voy a decir algo y esto es muy fuerte. Yo entiendo que a veces ustedes ya con doctrina creo que no les causa tanta impresión. Habrá alguien que nos escuche que sí le puede impresionar, pero no se asuste, piénselo y siga escuchando el concepto de la oración. ¿Tú crees que Dios necesita que le digas 20 veces lo que tú necesitas en tu oración? ¿Tú crees que Dios necesita que tengas que desvelarte durante días con una petición para estar asaz sobre ese concepto? ¿Qué significa eso? ¿Que estamos convenciendo a Dios? ¿Que estamos haciendo que Él piense como yo quiero que piense? Pablo, después de haber orado 3 veces, acuérdense, 3 veces, y dijo, ay, ups, me fui grande. 3 veces. Y después ya no volvió a tocar ese punto. ¿Y se murió con esa enfermedad? Sí, se murió con esa enfermedad en su cuerpo. Dolor en su cuerpo, porque es un aguijón, decía, dolor en su cuerpo. Lo que sí tenemos que hacer es concentrarnos en la palabra de Dios y traer ante el trono de su gracia, el trono de sus regalos, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Y si están alineadas a su plan, créame, va a contestarla. Pero muchas veces no se va a contestar.
A veces tenemos un motivo para nuestra oración y nuestra oración no se contesta, pero el motivo sí, por lo que estamos orando. Y a veces contesta el motivo y no lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, Dios es perfecto, su plan es perfecto, su contestación es perfecta. Mi oración debe de ser una extensión de la palabra de Dios. Esa es la oración, una extensión de la palabra de Dios que está residiendo en mi alma. Porque de esa manera las peticiones van a estar alineadas a la doctrina. Y si están alineadas a la doctrina, entonces ¿qué están alineadas? A la voluntad de Dios. Tengamos en cuenta también que hay oraciones públicas y hay oraciones privadas. El principal y el más importante de todos es mi oración personal, mi oración privada. Por eso dice en la palabra de Dios que te vayas a un lugar donde quieras estar tú solo en privacidad y ahí orar. Tenemos oraciones públicas. Y a veces queremos en una oración pública decir todas las peticiones que no hemos hecho en nuestras oraciones y todos los agradecimientos y todo lo que queramos decirle a Dios. En algo que no hemos hecho en privado lo queremos hacer en público. Y para entonces ya hasta se le enfrió su comida. O ya se durmieron los miembros de la iglesia porque estaba la oración de despedida de 2 horas, ¿verdad? Más larga a veces que el sermón. Es una oración pública. Estamos orando para comer. ¿Por qué va a orar? Pues por los alimentos. Vamos a recoger nuestra ofrenda. ¿Por qué oramos? Pues por nuestra ofrenda. Vamos a orar por el inicio de este servicio, de este estudio y poner en las manos de Dios nuestras vidas en el estudio. Pues vamos a orar por ello. Eso es público. De lo que yo le estoy hablando ahorita es de nuestra oración privada, de la oración que es esa intimidad con Dios. La oración es para platicar con Dios. Y lo que estamos haciendo aquí, al venir usted aquí a una reunión donde estudiamos la palabra de Dios, es para poder tener y mejorar nuestra relación de intimidad con Dios, incluyendo la oración. Así que la efectividad de nuestra plática, de nuestra petición, va a estar relacionada con la voluntad de Dios. Yo sé que hay muchas frases que la gente toma de la palabra de Dios y dice, Dios me lo va a proveer y me lo va a contestar porque así dice la palabra de Dios. Y sí, pero le falta agregar esa gran parte tan importante, de acuerdo a su voluntad. A veces hasta usamos palabras así como de exigir y como de decretar y cosas por el estilo. ¿Quiénes somos nosotros para ello? Nosotros estamos para alinearnos a la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 4. Para recordar lo que el apóstol estaba haciendo. Yo sé que ya lo han escuchado. Ya faltan unas semanas para que terminemos este programa de sufrimiento y no lo vamos a volver a tocar en un tiempo. Pero dice así Filipenses 4, 11 al 13. No hable porque tenga escasez, o sea, porque tenga necesidad. Pues he, ¿qué dice ahí la palabra clave? Aprendido a contentarme o a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y luego ahí viene una frase clave en la vida del cristiano. A veces incorrectamente cuando decimos solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y suena todo, pues todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece de acuerdo a su voluntad perfecta. Pero ya hemos hecho una traducción ahí muy interesante que dice, yo tengo el poder donado en mi alma. Eso sí es verdad, porque no es mi poder, es el poder de Dios que me permite utilizar en mi vida para vivir la vida cristiana. Entonces es un poder que está donado en mi vida para poder funcionar. Para con doctrina en el alma poder funcionar en la vida diaria.
No dejes, no permitas que las circunstancias te salpiquen en el camino. No permitas, porque suceden en nuestra vida cosas que nos quitan del camino del que estamos funcionando para el crecimiento espiritual. Y usted me puede dar una lista, porque todos los que estamos aquí presentes podemos tener una lista de esta semana y usted me puede decir, ay, es que el lunes, ay, que el martes, ay, que el miércoles me sucedió esto y salí de comunión y me quedé fuera y estaba enojado o estaba enojada o estaba triste o estaba celoso o estaba malhumorado o estaba arrogante o no sé, todo podemos tener aquí alrededor. Depende de hacia la línea donde vaya su naturaleza de pecado, incluyendo la mía. Pero ese no es el problema. La situación es que no debe permitir que le salpique esta cosa en su vida espiritual. Sí nos quita un poquito de camino y nos quita un poquito de vuelo, pero inmediatamente confiese su pecado, regrese a comunión y siga avanzando. En Juan capítulo 15, versículo 11. Dice así, Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, o se las he comunicado, para que mi gozo, mi máxima felicidad, esté en ustedes. Y para que su gozo sea perfecto, sea completo, se hace de máximo descanso. Descansado. ¿No le gusta vivir descansado? A mí sí me gusta vivir descansado y quiero vivir descansado. Lo que Dios me deje de vida todavía aquí. Acabo de descansar mucho en el tercer cielo, pero desde aquí yo ya quiero estar descansando. Ya no dependamos de nosotros, ya no dependamos de otros, ya no dependamos del dinero, ya no dependamos de la salud, ya no dependamos de los hijos, ya no dependamos del esposo, de la esposa, del jefe, ya no dependa de eso. ¿Está enamorado de Dios? Dependa de Dios. Acuérdese que el amor implica concentración. Y si amamos a Dios, ¿qué tenemos que tener? Concentración en Él. Romanos capítulo 8, versículo 25. Romanos 8, 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No lo vemos, pero estamos aguardándolo. Tenemos fe, certeza de algo que no vemos, convicción de algo que no estamos viéndolo, no estamos viendo a Dios. Vemos sus manifestaciones, vemos su palabra, vemos su comunicación, pero no lo vemos a Él. Entonces con paciencia lo aguardamos, pero tranquilos, descansados, relajados. Eso es llegar a la muerte listos. Listo, yo estoy listo, dice. Vámonos, no tengo pendientes. En la medida que nosotros vayamos conociendo el plan de Dios, si es que somos positivos, porque es la manera en que lo podemos hacer, vamos a ir enamorándonos más y más de Dios, y ese amor se convertirá en amor por Dios. El amor de Dios se va a convertir en amor por Dios, y ese es amor virtud. El amor de Dios para con nosotros antes de ser miembros de la familia real era un amor impersonal, pero ahora que somos miembros de la familia real es un amor personal, porque tenemos en nosotros la rectitud de Dios, y Dios ama la perfección, y nosotros tenemos su perfección en nosotros. No somos perfectos, tenemos su perfección en nosotros. Le voy a decir 3 características del desarrollo de capacidad. Ahí están escritas en sus hojitas, los que nos escuchan en casa lo pueden escribir si gustan. Son 3 características del desarrollo de capacidad, o sea, de ir teniendo mayor capacidad cada día. 1, máxima felicidad. Eso tiene que haber en tu vida, tiene que haber máxima felicidad, no importando la circunstancia que tú estés viviendo. Ay, pastor, pero es que usted no me comprende, yo tengo cáncer. No importa la condición, así debe de ser, máxima felicidad. Número 2, máxima estabilidad.
estar estable. Estabilidad. No es estar balanceándose, es estable. Y número 3, máxima aplicación del amor virtud. Usted tiene que ser amoroso. Amoroso impersonalmente al género humano y amoroso personalmente a Dios. No puede haber algo más fantástico que tener autonomía espiritual. ¿Qué es autonomía espiritual? ¿Se acuerdan? Tengo la doctrina necesaria para poder contestar a mis necesidades, a mis dudas, a mis preguntas. La palabra de Dios ha estado guardándose y guardándose y guardándose en mi alma bajo la llenura del Espíritu Santo por la comunicación de un pastor maestro, y ahí está guardada, lista para utilizarla. Esa es autonomía espiritual, por el conocimiento. Una persona que es autónoma puede pensar y aplicar doctrina al mismo tiempo. ¿Oyó eso? Pensar y aplicar. No reaccionar, no emocional, es pensar y luego aplico doctrina. Ese es el sistema que Dios estableció. ¿Cómo es posible esto? Pero si estamos en un mundo caótico de problemas, de enojo, de enfermedades y de situaciones. ¿Por qué? Porque la palabra que tengo acumulada en mi alma me mantiene en esa posición. Pero eso es algo importante. Mantente en tu privacidad y respeta la privacidad de otros. Esto siempre. Ay, pues yo sí voy a la iglesia, pero estos otros no. Ay, yo sí estoy creciendo, pero usted preocúpese por usted. Que usted sea el que está creciendo, esa es su privacidad. No necesita decirle a nadie. A quien tiene que informarle todo esto es a Dios. Así que a los demás pues no importan. Che, muy feo, ¿verdad? Pero es que así es, no importa lo demás. Más independientes, más dependientes de Dios. Es vivir con nuestra propia doctrina que hemos percibido, metabolizado, inculcado y aplicado, porque no hay otra forma de alcanzar la madurez espiritual. Es el único sistema, no hay otro sistema para ello. Y por eso soy tan repetitivo en ese concepto, porque estamos bombardeados por tanta información, la radio, la internet, los pastores, muchos pastores, no todos, muchos pastores, grupos denominacionales. No, mira, en las mañanas levántate y lee la Biblia. Qué bueno que se levante y lea la Biblia. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero no estás creciendo espiritualmente con ello. Necesitas la palabra de Dios comunicar. Para eso estableció un pastor maestro y para eso dice Efesios 4, que dice que preparó por medio de un don, un pastor maestro para capacitar a los santos para la batalla. Y a un evangelista para llevar las buenas noticias. Esos son dones, son dos dones actuales todavía. Y el Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo para que te capacite para escuchar, para entender, para explicarte a tu alma. Y si tú lo crees, para que Él lo guarde en tu alma, el Espíritu Santo, y entonces ahora sí tengas doctrina para aplicarla. Y puede ser desde un primer versículo que aprendes en tu vida. Estando correctamente explicado y guardado en tu alma por el Espíritu Santo, ahí lo tienes y nadie te lo va a quitar. No que te lo sepas de memoria, sino que esté metabolizado en tu alma para que lo apliques. Como dice Juan 8:30 al 32, que algunos creyeron y a los que creyeron, ¿qué les dijo? Si verdaderamente son mis estudiantes, mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Te hará independiente. Tenemos problema con eso, pero nos hace independientes, nos comienza a permitir entender que no es importante el enojo, que no es importante el celo, que no es importante esto, que no es importante para que tu vida despegue y no tenga piedras en el camino que te están estorbando. Los miembros de la familia real que sean positivos van a tener una actitud mental, van a vivir con una actitud mental orientada a que Dios provee de acuerdo con su plan, no mi plan. Y usted va a decirle, como dijo Job en muchas de sus ocasiones, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, te saludo, gracias. ¿Cómo era posible que Job le diera gracias a Dios si se estaba muriendo de comezón y de incomodidad en su cuerpo, que ya quería que con unas brasitas le tallaran la piel y todavía estaba diciendo, gracias Señor?
porque tenía que esta posición que podemos alcanzar como miembros de la familia real con el crecimiento espiritual. Y no se le olvide la política de Dios. ¿Cuál es la política de Dios? Gracia. No lo merezco, no puedo hacer nada por recibirlo, es un regalo de Dios. Todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz, eso es gracia. No lo merezco, no me lo gané. Esa es la política de Dios. Ahora, si nosotros vamos aumentando de capacidad, ¿qué tenemos? Mayor capacidad para ser felices. Mayor capacidad, mayor felicidad, más gozas el tour. Este es un tour que estamos pasando. ¿Cómo quieres vivirlo? Bueno, esa es decisión que tú vas a tomar. Va a ser de acuerdo con su plan, con nuestra capacidad y en cuanto a las provisiones que Dios ha provisto y que las experimentemos, porque esa es la otra cosa. Muchas se van a quedar sin usar por falta de capacidad. Pero con tu crecimiento espiritual vas a poder experimentar todas ellas, o la máxima posible de ellas. Independencia, estabilidad, poder, felicidad, descanso. Eso es máxima orientación a la gracia de Dios. Acuérdense, en relación con Dios, todo es gratis si nos orientamos a su plan. Operamos en gracia y podremos también operar en gracia hacia otros también. Lo que de gracia recibimos, también podemos de gracia compartir. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo, 2020, en agosto, ya está acabando el año, o al menos ya va avanzando. En algo que pareciera tan crítico y tan destructivo para el mundo, puede ser para nosotros una bendición. Esto tiene que ver cómo maneja usted la doctrina en su alma, cómo lo aplica y qué bendiciones está usted disfrutando en medio de todas estas circunstancias. Bendiciones, porque así Dios lo preparó de antemano. Antes de que el mundo existiera, Dios sabía que en el 2020 iba a haber una pandemia aquí. Eso ya estaba, esto no es que se salió de las manos y un invento fallido, y no, Dios lo conocía. Esa es la omnisciencia de Dios. Para nosotros sí era novedad, pero ahora lo que tenemos de oportunidad es que estas situaciones de sufrimiento sean una bendición para el cristiano. Alguien podrá decir, mucha gente que no conoce esto dice, están locos, pues ¿cómo se les ocurre que bendición en estos tiempos? Así es. Porque para el cristiano no importan las condiciones, las situaciones, las enfermedades, tú puedes ser inmensamente feliz en donde te encuentres y como te encuentres. Y la condición que te encuentres, con dinero, sin dinero, con hambre, sin hambre, así lo dice el apóstol perfectamente. Yo ya aprendí. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender. Y nuestros escuchas por YouTube y por WhatsApp, el del mismo comentario. Tú decides si quieres vivir en la miseria o quieres vivir en la máxima felicidad con los recursos que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos has brindado de poder ir pasito a pasito, Señor, dándonos cuenta de qué importante es en la vida del cristiano el sufrimiento. Porque si no es para disciplina, Señor, todo lo demás va a ser para bendición, para crecimiento espiritual, para desarrollar nuestra vida cristiana, Señor, al máximo. Así que de antemano solo queremos decirte gracias, Señor, por todo lo que tú has provisto y lo que seguirás proveyendo para que nuestra vida sea intensa, Señor, en felicidad, en tranquilidad, en independencia, en estabilidad, en poder. Y todo esto, Señor, por gracia. Te lo agradecemos, Padre. Si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes para ello. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.